soy Yanko Durán Prieto y soy la consejera presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. No, antes que nada, muchas gracias a ustedes por la visita, por brindarnos este espacio para platicar un poquito acerca tanto del instituto y el trabajo que hacemos y de Yanko, la persona que ocupa de momento la presidencia del mismo. Pues yo soy originaria de Ciudad Delicias, Chihuahua. Desde los 17 años salí de mi ciudad y estudié aquí en la Universidad Autónoma de Chihuahua en la Facultad de Derecho, mi carrera. Posteriormente me desempeñé, ya que me gradué, en varios despachos de abogados y finalmente me invitaron. En aquel entonces trabajaba yo en el despacho del magistrado, que en paz descanse, José Rodríguez Anchondo. Él era magistrado del Tribunal Estatal Electoral y me invitó a participar, no directamente con él, sino en la ponencia de la magistrada Gutiérrez Pimienta. Y ahí inició en el 2000 mi carrera electoral, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, mi paso por el Tribunal Estatal Electoral fue relativamente breve, duré apenas un año ahí y me fui a trabajar a un despacho del entonces también magistrado José Miguel Salcido Romero. Yo me fui a su despacho, ahí me desempeñé como apoderada de varias instituciones bancarias, etcétera, en el litigio propiamente. Después de algunos años y ya las circunstancias personales y de la vida me llevaron a buscar un espacio dentro del Tribunal Superior de Justicia. Y ahí empecé un 1 de junio de 2005 de un puesto muy pequeñito, de muy abajo. Estaba yo en la central de actuarios y era capturista de datos. Y ahí duré 11 años. Fui transitando de capturista de datos, luego en un juzgado y posteriormente, y ya a final de mi paso por el Tribunal Superior de Justicia, ocupé la titularidad de la Defensoría Pública. En el 2015 tuve que dejar el tribunal. Y fue cuando me incorporé nuevamente aquí al Instituto Estatal Electoral como asesora, en aquel entonces de la consejera Julieta Fuentes, posteriormente del consejero Gilberto Sánchez. Volví al Tribunal Estatal Electoral con el magistrado, entonces magistrado, ahora consejero Víctor Yuri Zapata Leos. Y cuando el consejero Zapata salió en su encargo, me quedé en la ponencia de la magistrada Roxana García Moreno y luego vine a dar aquí, después del proceso de selección. Afortunadamente tuve la suerte de que el Instituto Nacional Electoral depositara su confianza en... Bueno, pues precisamente las circunstancias bajo las cuales yo llegué a ocupar la titularidad del Instituto Estatal Electoral se dio a raíz precisamente de una impugnación porque había quedado como consejero presidente un hombre. Es un grupo de mujeres, ¿verdad?, que finalmente, una mujer que finalmente impugna esta designación, esta convocatoria, y fueron esas circunstancias las que me permitieron llegar a este lugar. Entonces, desde ahí es ya una responsabilidad bien grande. Es un honor, es un privilegio verdaderamente ser efectivamente la primera mujer presidenta electa por el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral, pero al mismo tiempo implica una gran responsabilidad. Estar en un cargo como pues no es cosa pequeña, es un reto mayor, es un reto muy grande, porque pues desafortunadamente las mujeres tenemos en nuestra mente el hecho de que siempre tenemos que estar demostrando que somos tan o más capaces que los hombres. Entonces es como una responsabilidad autoimpuesta. No tendríamos que hacerlo, pero siempre pensamos que tenemos que. Entonces desde ahí es siempre esta presión de que todo lo que haga, que toda decisión que se tome vaya o cumpla los estándares de lo que se está esperando de uno como mujer, no tanto como persona o como funcionaria o servidora pública. Pero además el hecho de estar aquí me hace a mí en lo personal tener ese compromiso, sentir esa obligación de que sean todavía más mujeres las que accedan, no nada más a puestos como el que yo ocupo, sino también a puestos de dirección, a puestos de coordinaciones, a puestos de secretarías dentro del gobierno del estado, dentro del gobierno municipal, dentro de en las áreas del Congreso del estado, etcétera,
Pero desde la posición en la que nosotros estamos, pues lo que nosotros podemos hacer es buscar o llevar a cabo todas aquellas acciones tendentes a que por lo pronto en los espacios de poder, en los espacios en cargos de elección popular, sean más mujeres las que puedan acceder. Entonces, es una responsabilidad grande, es un honor, es un orgullo verdaderamente estar aquí, pero también es una obligación autoimpuesta llevar a cabo y desempeñar una buena función, una función responsable, una función transparente, una función que permita a la ciudadanía seguir teniendo la confianza que hasta este momento tiene puesta sobre el Instituto Estatal Electoral. Son tantísimas. Bueno, pues principalmente, ¿verdad? Pues es dirigir el Instituto Estatal Electoral. Una de las funciones que hace la diferencia respecto al resto de las consejeras y consejeros, el consejo es el órgano máximo de dirección, pero principalmente pues es la representación del instituto ante cualquier autoridad, pero además la función administrativa. La presidencia tiene a su cargo el uso de los recursos que se nos encomienda, ¿verdad?, como un organismo público. Yo creo que es la principal. Pero además de eso, pues encabezar a la institución y dar esta, precisamente porque es uno el punto a lo mejor o la persona más pública dentro del consejo, el precisamente permear y crear conciencia en la sociedad, en la población, de nuestros derechos políticos y electorales, de la manera en la que nosotros podemos ejercerlos, de cómo podemos solicitar o pedir o evaluar la función de las diferentes autoridades que finalmente en el día de la elección, de la jornada electoral, sale la ciudadanía a votar. Pero principalmente, como diferencia del resto del Consejo, es la representación del instituto y la actividad administrativa, la organización o la administración de los recursos del instituto. Respecto de algún tema, bueno, yo creo que en este último año lo que es el tema de la participación ciudadana, de la educación cívica, es algo a lo que le hemos dado muchísimo impulso, mucho. Desde antes de que yo llegara a este instituto ya se tenían este taller o diplomado de participación ciudadana, de capacitación respecto a la participación ciudadana, y este diplomado Democracia y Elecciones en conjunto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y que ahora pretendemos que se sume también la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se le ha dado mucho impulso a eso. Hemos tratado de impulsar muchísimo la educación cívica desde la niñez y desde las juventudes. Sabemos obviamente que el ejercicio de los derechos de la ciudadanía no se limita o no se acota únicamente al ejercicio del voto, sino que atrás de eso hay muchísimas cosas más. Principalmente, efectivamente, hacer acciones tendentes a que la ciudadanía en general el día de la jornada electoral salga a votar, pero eso se logra únicamente desde la educación cívica. Entonces el instituto se ha enfocado muchísimo en eso. Hemos realizado consultas. Hace poco terminamos la consulta de niñas, niños y adolescentes en el marco de esta reforma integral de la Constitución que se está llevando a cabo por parte del Legislativo, y agradecemos muchísimo el hecho de que hayan solicitado nuestra colaboración, porque eso habla de la confianza que se tiene depositada en el instituto para llevar a cabo este tipo de ejercicios, porque tenemos la experiencia y porque tenemos la capacidad y la estructura para hacerlo, pero además el conocimiento. Obviamente tuvimos el apoyo tanto del Congreso como de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Nosotros no tenemos o no alcanzamos a permear en toda la base estudiantil, entonces tenemos que tener estos aliados, y eso es lo que hemos estado buscando durante todo este tiempo o este último año, apostándole mucho a la educación cívica, invirtiendo mucho recurso humano en eso y capacitaciones. Tenemos de momento un programa muy padre respecto de precisamente el sembrar civismo en la niñez.
para posteriormente cosechar verdadera democracia. Entonces, hemos estado buscando y tocando las puertas de diferentes ayuntamientos, de diferentes instituciones educativas, de diferentes organizaciones de la sociedad civil, para crear esta alianza, para verdaderamente poder llegar a la más cantidad de niñez y de juventud posible, para empezar el camino en este tema de la educación cívica, que es a lo que mayormente debemos apostarle para lograr una verdadera y una democracia verdaderamente fortalecida. Yo creo que este programa es muy, tiene todo, porque empezamos primeramente con esta etapa que es la niñez, dirigido a ir a las escuelas, sembrar civismo de alguna manera, buscar espacios para poder que se tenga una, no precisamente materia, pero un espacio para que podamos tener horas a la semana para platicar con las niñas y niños de educación cívica. Luego viene dirigido también a juventudes a través de foros. De hecho, el 7 de noviembre vamos a tener uno muy interesante. Creemos hasta ahorita que vamos a ocupar de diciembre en el Tecnológico de Monterrey. Va a venir el consejero del Instituto Nacional Electoral, Faz Mora. Vamos a tener mesas con las juventudes en donde van a participar en temas de su interés, que quieren que nosotros como autoridad electoral, pero también que las diferentes autoridades que intervienen en los procesos democráticos sepan qué es lo que les interesa para poder trabajar y encaminar nuestras acciones en eso. Y posteriormente viene lo que es ya de adultos de 29 años en delante, que es precisamente el involucrarlos dentro ya de estos ejercicios que nosotros estamos haciendo, para que sean ellos también quienes, además de capacitarse al mismo tiempo, sean ellos quienes retroalimenten o quienes den estos talleres o capacitaciones a estas juventudes y niñas. Entonces es un programa así como que muy completo. Sin embargo, eso es, como tú dices, en tema de las actividades permanentes del instituto, pero fuera del proceso. Ahora, con miras al proceso electoral, pues nosotros tenemos que empezar a trabajar en acciones afirmativas para lograr la mayor representatividad de los grupos históricamente vulnerados de atención prioritaria, como son los pueblos y comunidades indígenas, personas que sufren algún tipo de discapacidad, migrantes. Entonces tenemos que empezar a trabajar ya en eso, y queremos o tenemos la idea o el propósito de organizar mesas de trabajo con cada uno de estos grupos, para que sean ellos quienes nos digan qué es lo que consideran o cómo consideran que nosotros tenemos que llevar a cabo o implementar estas acciones afirmativas con miras a lograr su mayor representatividad. Sí, claro que sí. Nosotros tenemos que apostar precisamente a esto, al uso de las tecnologías. El foro más grande, o sea, donde nosotros podemos llegar realmente a las juventudes, es a través de su medio de comunicación común. Ellos nacieron en la era digital. Ellos no conocen otra forma de comunicarse que no sea esa. Entonces nosotros tenemos que apostarle a eso, ¿verdad? Al uso de las redes sociales, al uso de las plataformas digitales, para poder llegar y transmitir este programa que nosotros tenemos y captar el interés. Si nosotros nos paramos nada más a tratar de hablar con ellos, a lo mejor nos ponen atención esa hora que vamos a platicar con ellos, pero es algo que no va a tener o no va a enraizarse pues en sus mentes o en sus intereses. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de estas tecnologías para poder atraer su atención, y una vez que la captamos, mantenerlos. ¿Cómo? Involucrándolos, precisamente involucrándonos, ya cuando tengamos su atención, pedirles este programa de Sembrando Civismo tiene un capítulo que es precisamente la formación de redes de juventudes. En cada escuela, ¿verdad? En cada lugar en donde hemos estado o logrando tener esta firma de convenios, como es la Universidad Tecnológica de Parral, el Tecnológico de Monterrey, el Ayuntamiento de Parral y el Ayuntamiento de Chihuahua, es precisamente que con su estructura ellos se puedan inscribir. Nosotros tenemos un micrositio, de hecho, en la página del instituto, donde se pueden inscribir estos grupos de jóvenes que tienen interés en participar en la construcción de la democracia, en la educación cívica.
Y de esas personas es precisamente de las que nos vamos a llegar para que sean ellos quienes transmitan el mensaje a las juventudes. Es muy difícil que uno como adulto capte la atención de un joven a la hora que vas a platicar con ellos. No hay nada como que sea otra persona de su edad quien se comunique con ellos de manera efectiva. Porque exactamente. Solo así nosotros, le digo, nos podrán poner atención los 5 minutos que estamos parados ahí, pero no captamos realmente su interés. Sí, vinieron unos señores y me dijeron, y su desencanto es ese precisamente, que siempre vamos personas que realmente no tenemos una identificación con ellos porque nuestras generaciones son muy distintas. Ellos, si les hablamos ahorita de, por ejemplo, ahorita que está en boga lo de la reforma, no, sí, es que cuando las elecciones las organizaba directamente la Secretaría de Gobernación, ellos no tienen idea de lo que les estamos hablando, es que ellos no nacieron en esos tiempos. Ellos ya nacieron en tiempos donde ya existía el INE, donde ya había credencial de elector con fotografía, donde ya se utilizan las urnas electrónicas para las elecciones estudiantiles y de partidos, etcétera. Entonces, tenemos que encontrar la manera de llegar a ellos y eso solo se logra a través de los propios jóvenes y niños y niñas. Más que amenazas, yo les llamaría riesgos. Digo, las instituciones electorales, tanto la nacional, el IFE en aquel entonces, CINE ahora, y los institutos electorales locales, tenemos una razón por la cual existimos. Efectivamente, en años anteriores, como les comentaba y como todos sabemos, pues las elecciones eran organizadas por la Secretaría de Gobernación, entonces pues estaba muy encaminado, ¿verdad?, a que era el poder en turno quien realizaba las elecciones y a eso se debía pues que ese partido hegemónico históricamente ganara todas las elecciones. Entonces, es a raíz de esto precisamente que la ciudadanía demanda la creación de un órgano electoral, de un árbitro imparcial. Entonces, yo creo que ha sido a través de muchos años que se ha logrado que este órgano perfectible, como todos lo somos, tanto los órganos como el sistema democrático, tiene áreas de oportunidad. Por supuesto que podemos transitar a mejorar, pero sí creo que como está planteado el escenario, no es el caso con una reforma de esta naturaleza. Creo que hay cosas buenas, como por ejemplo el voto electrónico, que incluso podría llegarse a pensar que abaratara las elecciones de alguna manera, pero hay más riesgos, veo yo, que ventajas en cómo está planteada o cómo se nos ha planteado en lo que conocemos que es todo lo de esta reforma. La que más ha hecho ruido es la del Ejecutivo Federal, porque hay muchísimas, o sea, hay más de 100 iniciativas, pero esta es la que más ha hecho ruido por la naturaleza precisamente de los cambios que implicaría. El riesgo es que el Instituto Nacional Electoral, un órgano completamente competente para llevar a cabo cualquier actividad como la que ya realiza, necesitaría llegarse de personas que realicen las funciones que nosotros como institutos estatales locales realizamos, porque el hecho de que nosotros como instituciones locales desaparezcamos, como se tenía planteado o se tiene en esta iniciativa, no quiere decir que desaparecen las funciones que nosotros llevamos a cabo. De todos modos, tiene que haber elecciones locales. Y para eso se necesita una estructura bastante amplia, mayor a la que actualmente tiene el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, aquí en Chihuahua. Nosotros, para llevar a cabo las elecciones locales, instalamos 67 asambleas municipales. El Instituto Nacional Electoral tiene 9 juntas distritales. Entonces, que obviamente se concentra ahí las elecciones federales, sí, pero es en colaboración con el Instituto Estatal Electoral. Hay que llevar documentación electoral, hay que estar seguros que el día en que las personas vayan a la casilla esté ahí la boleta en la que van a impactar su voluntad. Todo esto requiere de personas, todo esto requiere de recursos. El hecho de que nosotros no estemos, nosotros institutos locales, no quiere decir que no se vayan a desarrollar las elecciones. Y para eso se requiere recurso humano y recurso económico. Porque no creo o no veo yo algún funcionario o funcionaria que vaya a ir hasta Morelos, que es un lugar alejadísimo y sobre todo difícil de llegar, a llevar toda la documentación que se requiere
pues de manera gratuita, ¿verdad? O sea, obviamente se requiere de recurso, incluso hay lugares en los que se tiene que transportar la documentación por avioneta porque el acceso es casi imposible. Entonces, hay muchas cosas que se pondrían en riesgo, pero además, pues el personal del instituto, de todos los institutos locales, son personas que ya tienen experiencia y que son profesionales ya en lo que hacen. Estaríamos hablando de que si se da esto de que se instalen únicamente de manera temporal los organismos locales o únicamente para los procesos cierta estructura para poder darle viabilidad a las elecciones, pues estamos hablando de personas que a lo mejor no tienen la experiencia que ya el personal que trabaja en el Instituto Estatal Electoral de cualquier estado cuenta. Estamos hablando de 25 años que ha tomado todo esto el llegar a procesos que históricamente han sido o han estado blindados de certeza, de legalidad, de transparencia y que le han dado de alguna forma confianza a la ciudadanía. En toda la historia, al menos del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, se ha anulado una elección, una. Y eso fue por razones no imputables al instituto propiamente, sino los actores políticos en ese momento. Entonces yo sí veo varios riesgos. Yo creo que nos podríamos quedar aquí una hora o más o todo el día platicando, porque esto que se ha construido no nació de la noche a la mañana. Ha sido un largo camino que se ha recorrido. Falta, claro, porque todo puede mejorarse, pero mejorar, buscar la manera de mejorarlo. Pienso que la propuesta o la iniciativa de reforma como está planteada no abonaría a ese proceso de fortalecimiento. Antes bien, creo que sería un riesgo, que estaría en riesgo precisamente la certeza, la objetividad, la transparencia y en general pues el fortalecimiento de la vida democrática, no de Chihuahua nada más, sino del país. Podemos llamarlo de esa manera. No me gusta utilizar esa palabra, pero creo que sí sería un retroceso. Exactamente, es más costoso no tenerla porque como les digo puede haber temas por ahí en la reforma que sean buenos para abaratar, entre comillas abaratar la democracia, como es por ejemplo el uso del voto electrónico. Sin embargo, la eliminación de los institutos locales no sería una manera de abaratar las elecciones porque igual, como les comento, las funciones prevalecen y alguien las tiene que hacer y eso sigue costando. El material electoral, el llevarlos hasta los lugares en los que se tienen que instalar las asambleas, el personal que tiene que registrar las candidaturas, o sea, estamos hablando de muchísimo trabajo que desafortunadamente no hemos sabido a lo mejor comunicarle a la ciudadanía todo lo que hace el Instituto Estatal Electoral, tanto en el proceso para que hagan una diferenciación de lo que hace el Instituto Nacional y de lo que hace el Instituto Estatal Electoral, como nuestras actividades permanentes cuando no estamos en proceso electoral. Yo creo que eso es algo que nos ha faltado. Entonces, pues que nos sirva esto de experiencia, ¿verdad? Si queremos que la ciudadanía, un día como lo hicieron ahora el domingo en esta marcha monumental, salga a defendernos, tienen que saber qué es lo que están defendiendo, el trabajo de quién están defendiendo, pero sobre todo de una institución pues que nace por y para la ciudadanía. Sí, definitivamente. Más del 61% de confianza de la ciudadanía sobre otras instituciones de gobierno. Pero sí creo que también tenemos que seguir trabajando en eso. Pues sí, podría resultar contradictorio, ¿verdad? Para quienes lo escuchamos y quienes vemos la propuesta como tal, pero pues bueno, ahora sí que el propósito, los intereses, únicamente quien lo expone o quien lo propone puede saberlos definitivamente. A mí me parece como autoridad electoral que no es lo más viable. Me parece que efectivamente el Instituto Nacional Electoral fue el órgano que le dio legitimidad a su gobierno, pero pues finalmente él tendrá, solo él sabe, ¿verdad?, las razones de su propuesta, o tal vez, digo, y estoy segura de que así es, él verdaderamente considera
qué es lo que la ciudadanía necesita, aunque nosotros pensemos de una manera distinta. Pues sí, podría ser. Nos está yendo bien. Creo que nos está yendo bien y creo que eliminar al árbitro sería un riesgo. Pero sí, efectivamente, es un ejemplo más o menos comparable. Pues es un argumento generalizado el hecho de que se piense, y es válido, porque nosotros los adultos, no sé, tú te ves muy jovencita, pero bueno, yo, por ejemplo, a mi edad, tengo esa desconfianza. Claro. Mi mamá, mi suegra, mis hermanos, que somos más o menos de esa edad. Pero si tú le preguntas a los jóvenes, ellos no tienen por qué desconfiar, porque ellos eso es lo que conocen la era digital. Entonces, obviamente tendríamos que ver la forma o hacer, de hacer saber a la ciudadanía el por qué no existiría ese riesgo. No sé si derivado de las discusiones que se tengan ahora en las comisiones respecto a la reforma, si sea una de las cosas que pudiera transitar. Si considera la Cámara, si considera el Legislativo que es algo que tiene que implementarse, pues tenemos que implementarlo. A lo mejor no de manera total, a lo mejor se empieza con, exactamente, con muestras, ¿verdad? En tal estado, que por ejemplo somos los que tenemos urnas electrónicas Jalisco, Coahuila, Chihuahua, como pilotos, por decirlo de alguna manera. No completamente de golpe, ¿verdad? Sino ir allanando el camino para poco a poco ir haciendo conciencia en la sociedad de que el voto electrónico no es propiamente este riesgo tan grande que nosotros pensamos por la falta de confianza que pudiera llegarse a tener, porque la verdad es que es un sistema que puede otorgar esa garantía, esa certeza a la población, pero tenemos que trabajar en eso. A lo mejor no iniciarlo de golpe en toda la República, sino en elecciones locales, en lugares en donde tengamos las urnas, etcétera. Y luego, posteriormente, que sea algo que se vuelva el común, que sea lo normal, ¿verdad? Claro. Pero no desecharlo, no, es que deriva indefectiblemente en fraude electoral. Yo creo que la era del fraude electoral ya terminó. Y precisamente uno de los argumentos por el que la democracia es costosa es precisamente eso, la falta de confianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar confianza en la ciudadanía para poder transitar a mecanismos de elección más baratos y que se sepa y se reconozca que son confiables también. Híjole, no, la verdad es que no. O sea, yo sí pensé que íbamos a ir muchas personas a manifestar, ¿verdad? O a estar ahí para que se supiera que nuestra opinión es que no debe de darse esta desaparición ni del INE ni de los institutos locales, pero la verdad es que al menos mis expectativas sí fueron superadas y por mucho. O sea, casi 7,000 personas aquí en Chihuahua y luego en todos los demás estados, en Juárez, en Delicias, en Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Baja California y sobre todo en la Ciudad de México. Sí, fue una cosa impresionante y eso nos habla precisamente de la confianza que la ciudadanía tiene en sus instituciones electorales. Pues no quisiera llamarlo como una revancha, simplemente pues es a lo mejor una manera de demostrar de alguna forma que así como hay gente que estamos en contra de esta reforma o que no creemos que es lo mejor que se puede dar, pues hay gente que respalda esta reforma por razones distintas, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver qué tanto apoyo se tiene, ahí es donde vamos a hacer como que esta valoración, ¿verdad? El músculo.
No, pues nada más agradecerles nuevamente a ustedes el interés y el propiciar este espacio pues para platicar un poquito Sí, de claro, lo, porque de queremos lo, de lo que tener mucho. implica la actividad del Instituto Estatal Electoral. Espero que haya más espacios como este para poderle contar a la ciudadanía qué es lo que hacemos y pues espero que no sea ni la primera ni la última vez que podamos tener este tipo de pláticas. Muchas gracias a todas y a todos por haber estado aquí. Esta es su casa y siempre están las puertas abiertas.